Sabes, fíjate que normalmente cuando queremos lograr algo que realmente vale la pena en esta vida, nuestra mente recurre de manera súper instintiva a la metáfora del esfuerzo extremo. Ujú, totalmente. O al sufrimiento constante, ¿no? Exacto. Piensa, por ejemplo, en el buceo de profundidad. Digo, si quieres ver los arrecifes de coral más fascinantes o explorar un barco hundido, tienes que sumergirte rápido y aguantar una presión física brutal bajo el agua. Claro. Y te quedas sin oxígeno. Si te quedas sin aire. A nivel cultural, nos han vendido esta idea de que las cosas más valiosas y muy especialmente nuestras relaciones humanas, pues requieren un choque térmico similar, una intensidad abrumadora. Es que es esta creencia súper arraigada, casi romántica, ¿sabes? De que saltar al vacío sin paracaídas es el máximo sinónimo de valentía. Ujú. Parece que operamos bajo la premisa de que si no duele profundamente o si no hay un drama absoluto de por medio, la conexión simplemente no es real. O sea, si la plática no te deja completamente drenado a las 3 de la mañana, no cuenta. Pero a ver, cuando empezamos a rascarle a la neurobiología real de cómo nos conectamos, resulta que ese salto al vacío a veces no construye un puente hacia la otra persona. Al contrario, detona una bomba directamente en nuestro sistema nervioso central. Exactamente. Así que, bienvenidos a Un Mejor Tú Ahora, nuestro espacio de intercambio intelectual y múltiples perspectivas. Hoy vamos a diseccionar una paradoja que la verdad me parece fascinante. Y muy necesaria. Cómo las famosas pláticas profundas y esa intensidad emocional desmedida, que casi siempre confundimos con intimidad genuina, en realidad pueden destruir nuestras conexiones. Todo esto por sobrecargar nuestros circuitos biológicos. Es un tema brutal, de verdad. Y el corazón de todo esto radica en lo que en psicología clínica y neurobiología llamamos la ventana de tolerancia humana. Ujú. Lo que nos convoca a debatir hoy no es si la vulnerabilidad es buena o mala, digo, eso ya lo sabemos. Es cómo el ritmo y la velocidad a la que mostramos esa vulnerabilidad dicta biológicamente el éxito o el fracaso de una relación. Tal cual. Y para ir poniendo las cartas sobre la mesa, te digo de una vez mi postura. A ver, Yo estoy súper convencida de que la verdadera intimidad, la que perdura, exige bajarle 2 rayitas a la intensidad. O sea, se tiene que construir de manera muy consciente y exclusivamente a través de dosis pequeñas, seguras y súper manejables. para no hacer que el sistema colapse. Exacto, para no forzar a nuestro propio sistema nervioso a huir. Y bueno, ahí es justo donde yo me encuentro en la otra orilla del análisis. O sea, la regulación del sistema nervioso es indiscutiblemente la base. En eso estamos 100% de acuerdo. Ujú. Pero mi argumento es que la intimidad sostenible no se trata de evitar la intensidad o quedarnos nadando cómodamente en interacciones superficiales toda la vida. Yo digo que se trata de estirar intencionalmente nuestra capacidad emocional, Ya. navegando esa incomodidad que mencionas, pero de una forma sumamente consciente. Bueno, pues arranco yo porque creo que allá afuera hay un malentendido monumental sobre lo que significa realmente abrirse con alguien, ¿no? Uf, sí, muchísimo. Muchísima gente asume que la intimidad es hacer un volcado de traumas, esta necesidad como urgente de soltar toda tu historia de vida con absolutamente todos sus matices oscuros y dolorosos en la primera o segunda cita. Claro. Es literal una diarrea verbal emocional. Nos forzamos a ser vulnerables muchísimo antes de que nuestro cuerpo siquiera registre que estamos en un espacio seguro. Es el famoso trauma dumping, ¿no? Disfrazado de conexión profunda. Exactamente. Y mira lo que pasa en la práctica con esto. Esas conexiones que se sienten mágicas al principio, que escalan de 0 a 100 en una sola noche y te hacen pensar, wow, ¿es mi alma gemela? Y luego truenan. Invariablemente terminan colapsando a las pocas semanas. Y ojo, no colapsan porque la intimidad sea mala o porque la otra persona sea tóxica. Colapsan porque eso jamás fue intimidad real. Ujú. Fue una aceleración desmedida de tu sistema nervioso. Volviendo mi analogía del buceo, si tú te sumerges 40 metros de golpe y tratas de subir a la superficie igual de rápido, te da la enfermedad por descompresión Claro, el nitrógeno hace burbujas. y te colapsa el cuerpo. La fuerza en una relación se construye únicamente con una aclimatación gradual. La cercanía emocional opera bajo esas mismas reglas biológicas, inflexibles.
A ver, entiendo perfecto de dónde vienes con la analogía de la descompresión. Y visualmente tiene mucho sentido, ¿no? Pero yo lo abordo desde un ángulo muy diferente. Cuéntame, ¿sí? La sobreexposición prematura es un riesgo altísimo, totalmente. Pero me parece que estamos diagnosticando mal el problema de fondo. ¿Por qué lo dices? Porque el miedo a la intimidad, en la inmensa mayoría de los casos que vemos en clínica, no es en realidad un miedo a conectar con el otro. Es el miedo a la intimidad que se siente incontrolable. Ok, incontrolable. O sea, la premisa vital aquí es que una intimidad saludable tiene que estirar tu ventana de tolerancia. No volarla en 1000 pedazos, coincido plenamente contigo ahí, pero sí expandirla un poco más cada vez. Pero, a ver, ¿por qué tenemos que forzar ese estiramiento si el cuerpo te está pidiendo a gritos que vayas despacio? Porque si nos quedamos únicamente en lo cómodo, en las pláticas del clima y las acciones súper seguras, nunca desarrollamos el músculo real de la conexión profunda. El objetivo no puede ser esquivar sistemáticamente los temas difíciles. Digo, tampoco es vivir en una negación constante. Exacto, para vivir en un estado zen artificial. Más bien, la meta es usar estrategias de regulación para poder tolerar esa fricción. Piensa en el clásico escenario de pareja. Alguien dice algo hiriente o insensible. Ujú. El instinto automático de muchos es aplicar la ley del hielo. Irse a otra habitación y masticar el coraje a solas. Sí, súper común. Inclinarse hacia la incomodidad, estirar la ventana sería quedarte ahí parado, mirar a la persona y decirle, oye, lo que acabas de decir me dolió muchísimo. Eso requiere una intensidad brutal. Da verdadero pavor hacer eso. Da pavor, pero al navegar esa incomodidad, en lugar de salir huyendo, logra resolver en 10 minutos un conflicto que de otra forma te habría robado 3 semanas enteras de paz mental. Entiendo el valor de confrontar la situación, y suena padrísimo en teoría. Pero permíteme darte una perspectiva un poco más cruda basándome justo en la neurobiología que tú mismo defiendes. A ver, dime. Cuando hablamos de inclinarnos hacia la incomodidad, tenemos que entender con precisión quirúrgica qué está pasando adentro del cerebro. Existe este estado que en psicología llamamos la mente sabia. La integración. Exacto. Es cuando nuestra corteza prefrontal, la parte más lógica y empática del cerebro, está al mando del volante. Ahí somos racionales, podemos conectar genuinamente, pero esa mente sabia existe única y exclusivamente dentro de los límites de nuestra ventana de tolerancia. Totalmente de acuerdo. Es el rango donde el sistema nervioso percibe seguridad. O sea, puedes procesar una emoción fuerte sin que te consuma vivo. Exacto. Dentro de esa ventana, puedes mantener la curiosidad abierta en lugar de ponerte a la defensiva. Pero en el microsegundo en que esa intensidad de la que tú hablas te empuja apenas 1 milímetro fuera de tu ventana de tolerancia, la corteza prefrontal literalmente se desconecta, Se apaga. se apaga. Y la amígdala, nuestro centro primitivo de alarmas, toma el control total. Tu sistema entra en modo de supervivencia puro y duro, pelear, huir o congelarse. Para algunas personas eso se manifiesta como una ansiedad desgarradora, sobrepensar compulsivamente cada palabra, mandar 20 mensajes seguidos buscando validación. O al revés, ¿no? Al revés, un adormecimiento total, desconexión emocional y el impulso de desaparecer. Mi punto, y aquí es donde choco con tu idea de estirar, es que biológicamente, una vez que la amígdala toma el control, ya no estás construyendo intimidad, estás sobreviviendo. Ya. Por eso insisto tanto en que la única solución sostenible es meter solo un dedito del pie en el agua. Un dedito del pie. A ver, dame un ejemplo de cómo se ve eso en la vida real. Se ve en actos minúsculos y manejables. Decir, por ejemplo, tuve un pésimo día en la oficina y me siento triste. Y decirlo sin tener la obligación de desenterrar tus heridas de abandono infantil para justificar esa tristeza. Ok, algo contenido. O dejar que la otra persona te cargue una bolsa pesada del súper. O aceptar que te paguen el café. Son microdosis de dependencia. Esas pequeñas acciones le enseñan a tu amígdala que no hay un león salvaje enfrente, sino un territorio seguro. Lo siento, pero ahí es donde simplemente no compro esa idea. Y déjame decirte exactamente por qué la veo muy problemática si la tomamos como la regla general. A ver.
Reducir el proceso de construir intimidad a que alguien te traga un café o te cargue las bolsas del súper es, a mi juicio, radicalmente insuficiente para sostener una relación profunda a largo plazo. Pero es que es el principio, no el final. Sí, por supuesto que esos actos comunican confianza a un nivel básico, pavimentan el camino. Pero si nos estacionamos ahí permanentemente por el terror a despertar a la amígdala, corremos el riesgo enorme de vivir rozando a la superficie eternamente. Todo por miedo a ahogarnos. La verdadera conexión no se logra evitando a toda costa que la amígdala se despierte. Se logra enseñándole al cerebro a quedarse presente y anclado incluso cuando esa alarma empieza a sonar. Pero ¿cómo logras que alguien se quede anclado si su cuerpo le está gritando que está en peligro de muerte? Nombrando la incomodidad en voz alta. Esa es la herramienta neurobiológica maestra. Fíjate, no estás evitando la profundidad, estás enfrentando la intensidad con una honestidad radical. Ok. En vez de huir o hacerte el fuerte, dices explícitamente, a ver, me siento súper nervioso compartiéndote esto ahorita. O, la verdad, estoy muy inseguro de cómo reaccionar a lo que me acabas de decir. Darle voz a la sensación. Exacto. Observa la mecánica del cerebro aquí. Al verbalizar y ponerle una etiqueta clara a la emoción, estás forzando a tu corteza prefrontal a volver a encenderse. Estás habitando la intensidad, invitando a tu pareja a presenciar tu nerviosismo, y al nombrarlo, le quitas en automático su poder destructivo. Eso exige estirar la ventana de tolerancia, no quedarte en la burbuja de confort del cafecito. Ok, te sigo con la lógica de nombrar la emoción. Tiene mucho sentido que la corteza prefrontal reaccione al lenguaje. Pero aquí es donde te lanzo un cuestionamiento fuerte, basado en lo que todos hemos vivido. Venga. Si intentamos estirar esa ventana y empezamos a nombrar emociones tan densas y vulnerables demasiado rápido, ¿no caemos inevitablemente en la famosa cruda de vulnerabilidad? Uy, la vulnerability hangover. ¡Qué fenómeno tan fuerte! Estás en una cita increíble y en un intento de forzar esa conexión profunda de la que hablas, cuentas algo súper íntimo. Un trauma, algo pesado. Un fracaso dolorosísimo. En ese instante, con las luces bajas, se siente increíble, pura catarsis. Pero a las 8 de la mañana del día siguiente, te despiertas y antes de abrir los ojos, sientes un vacío literal en el estómago. Uf, sí. El arrepentimiento. Te inunda un arrepentimiento paralizante. Empiezas a buscarle defectos a la otra persona en tu cabeza para justificar bloquearla, y todo esto pasa porque tu biología se dio cuenta de que compartiste demasiada información muy rápido con alguien que todavía no se había ganado el derecho a ese acceso. Ese sentimiento de sobreexposición destruye la confianza incipiente. Te desregula por completo y garantiza que en la próxima cita vayas a levantar un muro de 3 metros de alto de puro sarcasmo. ¿No es esta cruda de vulnerabilidad la prueba irrefutable de que forzar la intensidad es un acto activamente destructivo? Es un punto buenísimo. Y te concedo que la cruda de vulnerabilidad es 100% real. La sensación de haber quedado expuesto es aplastante. Sí. Pero la forma en que tú interpretas ese fenómeno biológico es donde diferimos profundamente. Tú ves esa incomodidad punzante, esas ganas de bloquear a la persona como un fracaso rotundo. Lo ves como la prueba de que hablaste de más. Pues es que el cuerpo te lo está diciendo. Yo te diría que ese instinto visceral de alejarte no significa necesariamente que la relación esté mal ni que hayas compartido demasiado. Ah, no. Entonces, ¿por qué el cuerpo reacciona sintiendo que cometiste un error fatal? Porque es tu sistema nervioso intentando protegerte basándose única y exclusivamente en tu historial antiguo, no en los hechos del presente. Ok, interesante. La alarma de tu amígdala no está sonando a las 8 de la mañana porque la persona con la que saliste sea una amenaza real hoy. Está sonando porque históricamente, tal vez en tu infancia o en relaciones pasadas tóxicas, ser vulnerable resultó en rechazo o burla. Ya, el cuerpo tiene memoria. Tiene una memoria impecable. Entonces el antídoto no es concluir, debo compartir menos la próxima vez para evitar la cruda. El primer paso verdaderamente transformador frente a esa resaca es pausar. Pausar. Sí. En lugar de ceder al impulso automático y tiránico de agarrar el celular, borrar el mensaje y aplicar el ghosting, tienes que dirigir tu atención a notar las señales somáticas. O sea, registrar lo que está haciendo tu cuerpo en ese momento de pánico. Exactamente. Hacerte preguntas como, ¿traigo los hombros tensos hasta las orejas? ¿Siento un nudo de plomo en el estómago?
¿Mis pensamientos van a 1000 por hora diciéndome que soy un idiota? Ujú. Al pausar deliberadamente y poner tu atención en estas sensaciones, interrumpes en seco el circuito neuronal de huida. Abres un espacio minúsculo, pero poderoso, entre el estímulo del miedo y tu respuesta. Ahí dejas de ser víctima de la cruda de vulnerabilidad. Y pasas a gestionarlo. Exacto. Gestionas una reacción fisiológica secundaria. Estoy totalmente de acuerdo contigo en el inmenso valor de hacer esa pausa y registrar el cuerpo, porque nos saca del piloto automático. Pero fíjate que yo plantearía la acción que sigue después de esa pausa de una manera muy distinta. A ver. Tú hablas de gestionar esa reacción física para lograr aguantar la presión y quedarte ahí en medio de la intensidad. Yo, en cambio, creo que el mayor poder lo recuperas cuando usas esa conciencia corporal para meter el freno de mano. Ujú. Para mí, no hay un acto de mayor contención y de intimidad madura que darte el permiso explícito de decir, oye, ¿sabes qué? Aún no estoy listo para hablar de esto. Ok, entiendo. Hablas de poner un límite verbal directo. Más que un simple límite defensivo, es establecer tu propio ritmo. No se trata de evadir la conversación porque no te importe la otra persona. Es decirle, confío tanto en el lazo que estamos armando que me siento seguro mostrándote hasta dónde llega mi capacidad hoy. Ya. Imagínate que un amigo te presiona sobre un problema muy denso. Si respondes, la verdad, todavía no estoy listo para entrar en ese tema, siento que me rebasa, pero me encantaría contarte la frustración que traigo del trabajo. Haces una desviación sana. Haces una jugada maestra de autoconciencia. Evitas tu propia inundación emocional y previenes que la otra persona tenga que gestionar tu colapso. Es la prueba fehaciente de que la contención, y no la exposición sin filtro, es lo que convence a tu amígdala de que el terreno es seguro. Es un argumento súper sólido. Establecer límites temporales y saber usar el freno de mano emocional es esencial. Pero, ¿has considerado que si usamos ese freno constantemente, la relación corre el altísimo riesgo de quedarse estacionada para siempre? Bueno, no digo que te estaciones. Es que el límite desde mi punto de vista no puede ser el destino final. Es solo un puente temporal para descansar. Claro, claro. No estoy diciendo que la respuesta siempre deba ser, no estoy listo por el resto de tu vida. Exacto. Porque la meta final del trabajo interno es, sin lugar a duda, aumentar gradualmente nuestra capacidad de cercanía. Por eso, me fascina la técnica de verbalizar el abrumo, pero usándola específicamente para mantener el puente intacto y no para dinamitarlo. ¿Cómo así? En lugar de cerrar el tema diciendo, no estoy listo y punto, ¿qué tal intentar decir, oye, me estoy sintiendo un poco abrumado físicamente ahorita, ¿podemos pausar esta plática y la retomamos en 5 minutos o mañana? Ah, la diferencia fundamental ahí es la promesa de regresar al tema. Esa es la clave de todo. Fíjate en el matiz. No le estás dando un portazo a la conexión. Estás reconociendo con vulnerabilidad enorme que tu ventana de tolerancia llegó a su tope, pero le prometes a la otra persona regresar. Ujú. Al hacer esto, le estás enseñando a tu cerebro que tomar distancia un momento para respirar no es sinónimo de abandono emocional. Y esa acción repetida es lo que literalmente reescribe tu cableado neuronal. Y expande tu ventana. Totalmente. Lo que un año te causaba pánico, hoy se vuelve manejable. Es una forma muy constructiva de verlo. Pero no podemos ser ingenuos e ignorar por qué tanta gente intenta desesperadamente saltarse este proceso de calibración. A ver. Muchos operamos desde la trampa inconsciente de fingir intimidad. Y la tragedia es que casi nunca nos damos cuenta hasta que la relación truena. Fingir intimidad. A ver, elabora un poco sobre cómo se ve eso en la dinámica diaria. Mira, se ve así. Decimos en automático todas las palabras correctas de los manuales de terapia. Compartimos anécdotas de nuestro pasado que suenan súper intensas o trágicas porque hemos aprendido a creer que el dolor y el drama son la moneda de cambio para recibir amor. Híjole, sí. El guión aprendido. Montamos toda una obra de teatro de intensidad emocional para parecer interesantes. Pero la verdadera conexión no requiere jamás que te transformes en el protagonista torturado de una novela. No necesitas un desempeño impecable. Claro. Por eso defiendo tanto el poder de los pasos minúsculos. Si en lugar de armar un monólogo sobre un trauma, simplemente le dices, la verdad me da muchísimos nervios mandarte el primer mensaje, estás siendo radicalmente honesto sin hacer estallar el sistema nervioso de nadie. Ujú. Esa honestidad chiquita, mundana,
es la intimidad real. Tu sistema nervioso aprende que el amor no tiene que ser una dinámica de todo o nada. El todo o nada es el veneno más potente de las relaciones modernas, estoy totalmente de acuerdo. Y fíjate qué interesante, el antídoto neurobiológico contra esa trampa del drama performativo es activar algo muy simple. ¿Qué cosa? Ser curioso en lugar de caer en el juicio. A ver, explícame bien esa mecánica. Suena muy bonito como frase, pero ¿cómo funciona el cambio de juicio a curiosidad en la práctica cuando ya estás en medio de una crisis? Imagina que estás en una plática con tu pareja y de repente te dice algo que te detona. Sientes ese impulso irrefrenable de huir o de contestar súper sarcástico. Lo normal es que en fracciones de segundo te empieces a juzgar, pensando, híjole, qué intenso y tóxico soy, ya la regué otra vez. O juzgas al otro, ¿no? Es que eres imposible. Exacto. El juicio es como echarle gasolina al fuego de la amígdala. Pero si en ese instante de tensión te detienes y te preguntas con genuina curiosidad de científico, a ver, siento un calor brutal en el pecho y me sudan las manos. ¿Qué está pasando físicamente en mí? O sea, pasas de ser el actor atrapado en el drama a ser un observador externo de tu propia biología. Literalmente. Y a nivel neurológico el impacto es fascinante. Cuando activas la curiosidad mediante preguntas reflexivas, tu cerebro suaviza casi de inmediato la respuesta de alerta extrema. Transformas la amenaza en perspicacia. Te das cuenta de que tal vez no es tu pareja la que te está volviendo loco, a lo mejor es la velocidad de la cercanía lo que te asustó. Al regular el cuerpo primero, respirando profundo, pasas de una reacción ciega de pura supervivencia a una respuesta consciente. O sea que le compras a tu corteza prefrontal los segundos vitales que necesita para tomar de nuevo el control del volante. Exactamente. Y es justo ahí, en ese valioso espacio intermedio que crea la curiosidad sin juicio, donde realmente empezamos a estirar nuestra capacidad emocional y a construir una intimidad que sí dura. Creo que al diseccionar a este nivel ambas mecánicas, empezamos a ver cómo estas dos perspectivas, aunque diferentes en su enfoque hacia el ritmo, abordan el mismo núcleo de la vulnerabilidad. Así es. Desde mi trinchera, después de todo lo discutido, yo me mantengo firme en que la intimidad más auténtica y duradera crece despacio. Es sostenible única y exclusivamente cuando respetamos el ritmo específico que nuestro cuerpo puede tolerar. Forzar la vulnerabilidad creyendo que somos muy valientes es violentar nuestra propia biología. Tenemos que aprender a celebrar y validar la contención. Esa contención constante es lo que crea la verdadera seguridad psicológica para que el amor pueda echar raíces sin morir de estrés. Y yo por mi parte sostengo que aunque la seguridad es indiscutiblemente el cimiento, la carnita de la intimidad humana está en nuestra voluntad activa de estirar ese músculo emocional. Ya. Si nos instalamos en lo cómodo por el miedo paralizante a despertar a la amígdala, nos atrofiamos. Tenemos que aprender a usar la curiosidad compasiva para sostenernos ahí cuando surge la fricción. Es en ese atreverse a sentir la incomodidad acompañado donde realmente descubrimos de qué material está hecha la relación. Es profundamente revelador cómo convergemos en lo verdaderamente fundamental. Ambos estamos convencidos de que la intimidad genuina no exige que seas alguien que no eres. No tienes que actuar como si tuvieras tu psicología 100% resuelta para merecer amor. 100%. Y creo que también coincidimos en que la vulnerabilidad coreografiada, intentar demostrar tu valor aventando todos tus traumas como diarrea verbal, boicotea las relaciones. La autenticidad imperfecta siempre le va a ganar a la intensidad fabricada. Para cerrar, creo que valdría la pena dejarles un reto práctico a quienes nos escuchan hoy. Reflexionar genuinamente sobre cómo están gestionando el ritmo de sus conexiones. Esta semana, elijan un solo momento, un instante minúsculo, para practicar la honestidad consciente. Sí. Un segundo de vulnerabilidad donde simplemente noten y observen qué sensaciones físicas pasan en su cuerpo. Me parece un experimento personal poderosísimo. Y nos recuerda que nuestra biología primitiva y nuestras relaciones más elevadas están en una danza constante. No necesitamos declarar un ganador en este debate hoy. Lo valioso es que cada quien observe cómo operan estas dinámicas en su propia vida. Así es. Al principio hablábamos de que nuestra cultura asocia la valentía con acciones extremas como saltar al vacío. Pero quizá
cuando hablamos de nuestras relaciones personales, el verdadero acto de valentía no es acelerar ciegamente. El verdadero valor es atreverse a frenar, poner un pie frente al otro con absoluta conciencia, bajar la velocidad de nuestro propio pánico y permitirnos sentir el vértigo de ser vistos exactamente como somos. 1 centímetro a la vez. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima.